Buenas tardes. Perdón, el título real de la plática es lo que dice y lo que estaba en el show, ¿no? En el programa. Dice sinergia estratégica entre el personal de salud, o sea, nosotros, y las empresas que están a nuestro alrededor, y de cómo esta correlación puede a nosotros beneficiarnos como personal de salud y a ellos como empresas. Ese es el objetivo de la plática y ahí lo vamos a ir desarrollando en estos próximos 40 minutos. Bien, finalmente todo lo que son las empresas en el mundo, pues es lo que manejan para nosotros desde el punto de vista de salud, desde la China, desde Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, África, y todos estamos siempre metidos dentro de lo que es las empresas grandes. Vamos a desarrollar un poquito esto. ¿Cuáles son los objetivos de esta plática? Tenemos varios objetivos, pero el primero de ellos es analizar qué retos existe dentro de esta relación que existe entre las empresas y nosotros, el personal de salud. 2, buscar juntos qué rutas tenemos nosotros para unir, para apoyar, para elevar y avanzar la atención respiratoria ahora mirando hacia el futuro. Porque si ustedes se dan cuenta, Expo Médica, que es una de las muchas que hay en el mundo, pero aquí en México es la más grande, pero si se acuerdan, hace unos 10, 15 años, esto era muy pequeño. Pero ahorita son salones y salones y salones. ¿Qué significa esto? De que el futuro va a seguir creciendo y creciendo. Nosotros, como personal médico, cada vez con más enfermedades, cada vez con más problemas en los hospitales y ellos tratándonos de dar una mano. ¿Por qué ha crecido tanto esto? No nos vamos a enfocar a la medicina en general, sino nos vamos a enfocar a la medicina respiratoria. Ustedes se dan cuenta de que hace unos 10, 15 años, aquí en México, nació una de las grandes epidemias que se diseminó a casi todo el mundo. Aprendimos un poco, pero no mucho, pero las empresas se fortalecieron mucho ahí. Levantamos las manos de todo lo que hacíamos en esos momentos y otra vez pasó el tiempo y nos olvidamos de esto hasta que otra vez el 2019 y aquí en México el 2020 nos agarra el COVID. Eso realmente nos demostró de que por más de que el ser humano haya evolucionado por millones de años y en miles de años haya crecido su conocimiento y su tecnología, que las bacterias, los virus o cualquier otra catástrofe pudiera totalmente desequilibrarnos esta tranquilidad que pensamos que hemos logrado como seres humanos dentro de lo que es la Tierra. Si ustedes leyeron en estos días ese gran terremoto en Filipinas que acaba de ocurrir, el Melissa que está caminando por ahí por Jamaica ya tiene decenas de muertos dejados. Todo esto pues son situaciones de la naturaleza impredecibles. Y este es un artículo que sale toda una revista que es importante dentro de lo que es la ciencia ecológica en el mundo. Se llama así Quantum Magazine. Y en su número de septiembre, todo el número lo dedicó a problemas de índole que nos pueden llevar a nosotros seres humanos hasta la extinción. Miren, el primer capítulo, ¿cómo se me llama? Dice el final de la Tierra y habla de los terremotos, de las inundaciones, del cambio climático, de la posibilidad de que vengan meteoritos y caigan sobre nosotros. Estos días el 3.1 famoso es noticia de todos los días y son capítulos que en la página uno lo puede escuchar o puede leer de la revista, que habla de todo el impacto que tiene la naturaleza sobre la Tierra y sobre el ser humano. Por supuesto que todo esto va a afectar sobre el sistema respiratorio y a nosotros eso es lo que nos interesa,
pero como seres humanos nos interesa absolutamente todo, porque si ustedes se comen, por ejemplo, ahorita un taquito y está contaminado, ese les va a dar problema y va a ser el problema gastrointestinal, pero pueden terminar finalmente hasta en una sepsis que los lleve a la terapia intensiva y que tengan que intubarlos, ¿no? O sea, el camino puede ser la inhalación, puede ser por la piel, puede ser también por lo que estamos respirando. A nosotros nos toca ver qué impacto ha tenido todo esto de la naturaleza sobre lo que es nuestro sistema respiratorio, que es sobre el cual trabajamos. Si nosotros analizamos esto, hablábamos hace un momento de decir de que aquí hay una empresa, allá hay otra y allá hay otra, después fueron decenas, después fueron centenares y ahora son miles de empresas solamente en México. Y si nos damos cuenta en todo el mundo, pues son cientos de miles de empresas pequeñitas o grandes. Y entonces todos ellos están dependiendo de su nicho de trabajo, algunos sobre la parte quirúrgica, algunos sobre la parte respiratoria, otros sobre integralmente como las empresas grande y monstruo que vamos a hablar un poco. Este es un trabajo que anualmente saca Fortune y hace una revisión de diversos tópicos de aeronáutica, por ejemplo, y hace un análisis y proyecciones hacia el futuro. En la parte de los equipos de medicina respiratoria a nivel mundial, no es solamente a nivel de México, vean ustedes la cantidad de dinero que se maneja solamente en esta área. 2024, 25 billones de dólares. Para el 2032 se calcula de que esto va a ir exponencialmente subiendo y son cerca de 40 billones de dólares. ¿Significa esto que esto va a seguir creciendo? ¿Nuestra área respiratoria va a seguir creciendo? Sí, porque desde el momento que uno nace, empieza a respirar y empieza a meterse todos este tipo de sustancias o tóxicos que hay en el medio ambiente y entonces, por lo tanto, siempre van a haber enfermos de problema respiratorio. Ellos trabajan lógicamente más sobre lo que es la medicina americana, pero realmente en todo el mundo es exactamente lo mismo. Europa, Asia, Pacífico, China es muchísimo el crecimiento en los últimos años. Y pongo como ejemplo otra gran empresa que se dedica a hacer investigación sobre el mercado, es esta, Global Market Insights. Este es otra empresa enorme que vive solamente de eso y hace análisis de todas las áreas de la medicina. Este es un ejemplo de la parte del área respiratoria y toma en cuenta solamente el mercado sobre el tratamiento de los bronquíticos. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son de las 2, 3 cosas que nosotros utilizamos más como terapeutas respiratorios? El oxigenoterapia es en primer lugar. En segundo lugar va la aerosolterapia. ¿Y a quiénes está metido eso? Al paciente asmático, al paciente hipocoso, al paciente que tiene problemas respiratorios por alergias, contaminado, y no vaya a decirse de todo lo demás que puede producir broncoespasmo en el paciente. Y entonces, si se dan cuenta ustedes, el estudio que sale en el 2024, pero las proyecciones lo hacen de este año para el 2034, o sea, en los próximos 10 años, y vean el crecimiento. El año pasado, cerca de 7 billones de dólares solamente en esta área. Y si nosotros lo ampliamos para el 2034, estamos llegando ya casi a 13 billones de dólares, ¿no? Esto, por supuesto, que incluye manejo en la casa, manejo en los consultorios, manejo a nivel de los hospitales y enfoca en esta parte en especial en el segmento de adultos, pero también está especificado para neonatos y para pediatría también. Entonces, significa que la patología respiratoria integralmente va a seguir creciendo. Por lo tanto, ellos van a seguir inventando cosas, medicamentos nuevos, equipos nuevos, y nosotros en esta interacción, porque vamos a seguir atendiendo enfermos, vamos a tener que necesitar de ellos, estudiar de ellos para poder hacer bien las cosas por nuestro paciente. Y aquí un ejemplo
en relación del mercado latinoamericano de inhaladores respiratorios. Ayer yo platicaba con una empresa china grande que no está aquí todavía en Latinoamérica, pero dice nuestra proyección es meter en el próximo año una fábrica en alguno de los países de Latinoamérica. Es una fábrica inclusive más grande que Aerogen, pero por el mismo sistema. Y entonces me preguntaban a mí, oigan, ¿y usted cree que va a seguir creciendo esto? Pues les mandé esto, ¿no? Y les dije, miren, este es un estudio que es de esta empresa MR Clyde y dice el mercado latinoamericano de inhaladores del 2025 al 2024. Ellos calculan que cada año va a ir aumentando 5.4 el consumo de equipos y sistemas para la inhalación. Miren, 2025 es 35 billones de dólares, es en billones esto, y cómo va trepando esto, y para el 2034 estamos llegando a 60 billones en Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿cuáles son los países que consumen más? Brasil, porque es el más grandote. Después nosotros le seguimos, aunque en territorio no somos tan grandes como la Argentina, por ejemplo, pero definitivamente en población y en contaminación somos todavía mucho más grandes que ellos, ¿no? Entonces esto significa que esto va a seguir creciendo. Para nosotros de terapia respiratoria, ¿es bueno eso? Sí, porque el que se dedique a la terapia respiratoria en México o en cualquier parte del mundo, seguramente tiene el trabajo asegurado por la siguiente, no solamente década, yo creo por la siguiente generación todavía. ¿Y México cómo se comporta dentro de esto? ¿No? México finalmente es una potencia global de tecnología médica. Esto es revisando en este año y comparando con otros países. Algunos países son fuertes en área médica, como Colombia, por ejemplo, pero ellos no llegan a 50 millones de habitantes. Nosotros tenemos 130 millones de habitantes, ¿no? Dice, es el quinto exportador mundial y número 1 en equipos médicos. Esta es la demostración. Ustedes vayan al congreso más grande de exposición médica en Colombia, en el Perú, en Chile, nunca van a ver un tamaño de esto. Y este es uno de ellos simplemente. Exportaciones del 2025, más de 1.300 millones de dólares al mes. O sea, ¿qué quiere decir? Si ustedes se van al norte de la República, hay muchas empresas que son transnacionales, que fabrican ahí y que venden y distribuyen a todo el mundo. Sitios donde hay gran crecimiento de esta parte de tecnología médica, Baja California, Jalisco y Nueva León, o sea, todo el norte, pero últimamente están creciendo un poco más en el centro de la República y un poco más se va a ir hacia el sur por la situación de que aguas al norte no tienen mucho, aunque tienen territorio, pero en el sur eso nunca les va a faltar agua, aunque este año ha sido completamente diferente para todo México. El crecimiento de este subsector es más del 15% anual. Y estos son proyecciones en un periodo de tiempo en que nos estamos apretando en la parte financiera aquí en México. Si nosotros estuviéramos en la bonanza que hubiera habido en otros periodos, seguramente este crecimiento es más del 15%. Perdón. 9 de las 10 multinacionales más grandes de México, Medtronic, Baxter, BD, Siemens, General Electric, Boston, Brown, Philips, operan en México. ¿Qué quiere decir? Los grandotes siempre ven dónde está el negocio. Realmente hablando en el área médica, por supuesto que tiene una perspectiva de crecimiento altísima en los próximos años. Y así va a ser, porque México se está volviendo cada vez más viejo. Esto de la contaminación nos está haciendo cada vez más enfermos, por lo tanto las enfermedades van a seguir aumentando. Y como la prevención ha disminuido fuertemente en estos últimos 5 o 6 años, y seguramente el pronóstico es así,
esto va a estar todavía más terrible. Ayer platicaba con un pediatra y me decía, nosotros como país, México era de los mejores en el mundo en la tasa de vacunación en los niños. Ahorita en toda Latinoamérica es Chile el número 1 y nosotros hemos ido hasta atrás. ¿Qué significa? De que no estamos vacunando. Si no estamos vacunando bien de muchas de las enfermedades que existen, ¿qué va a pasar con esos niños? Van a tener un potencial cada vez de enfermarse más. Y entonces, de la clínica a la industria, en esta parte voy a hablar un poquito quiénes de los que hemos trabajado dentro de la medicina han sido capaces de crear nuevos equipos, nuevos dispositivos, o que han creado empresas a nivel mundial. Primero lo vamos a ver a nivel mundial, después lo vamos a ver un poco a nivel Latinoamérica y después nos enfocamos en México. Entonces, médicos inventores que impulsaron la industria más en el área respiratoria. En esta línea del tiempo, inventores clínicos, nos estamos refiriendo a aquel que trabajaba en el sector salud, que vio alguna cosa que le faltaba, pensó y dijo, yo lo puedo crear, y lo creó. Miren, por ejemplo, este cirujano, John Hutchinson, en 1846 inventó el espirómetro. Ahora tenemos espirómetros así pequeñitos, digitálicos, con memoria, que se pueden transportar la información completamente muy fácil en formatos, hasta en la China lo podemos mandar en tiempo real. Define la capacidad vital, estandariza la medición y el impacto es las pruebas de función. ¿Quiénes de los terapeutas respiratorios trabajan con esto? Todos, en general, del diario trabajan con las pruebas funcionales. ¿Cuántos años tenemos? Ya van a ser 2 siglos. Drinker y Shaw hicieron en 1928, patentaron lo que es el pulmón de acero. Ahí está el pulmón de acero. Este es el último de los pacientes que se murió. Se murió por COVID precisamente el año pasado. Tenía tantos años metido dentro de esto, viviendo dentro de una cámara. Si recuerdan, algunos que han trabajado con nosotros, por 1990, nosotros trajimos en el Grupo Ángeles, en el Hospital Mosel específicamente, el primer equipo de presión negativa. Y lo usamos por muchos años, hasta que un día, llevándolo a un médico que le dio una enfermedad neurológica y que lo llevamos a su casa, falló el equipo con una bajada de luz y ya nadie más pudo arreglarlo aquí en México. Y como era enorme, dijeron, mándelo a Estados Unidos, pero mandarlo a Estados Unidos costaba miles de dólares. O sea, sí hemos utilizado en México presión negativa, pero esto por los años de 1950, 60, en la gran epidemia de poliomielitis, fue cientos, en los hospitales habían cientos de equipos de este tipo. Nace la ventilación moderna. ¿Con quién? Enstrom. ¿Se acuerdan ustedes de los ventiladores que ahorita también ya se han dejado de traer a México y dejado de producir? Los Kerr Enstrom, que eran joyas tecnológicas. Este lo inventó un médico en 1954 y estos modelos iniciales en Europa se empezaron a utilizar. Pero el gran avance de todo esto en el lado de lo que es Estados Unidos fue precisamente el doctor Forrest Wirth, ¿no? El doctor Forrest Wirth, que hizo famoso con su equipito pequeño, Mark 7. Él era un ingeniero en la Guerra Mundial. Él trabajaba como ingeniero aeronáutico, pero cuando él se dio cuenta y veía que muchos de las personas, de los pilotos, al escapar de los aviones de los nazis, hacían esta caída así, y entonces hacía el blackout, se nublaba completamente su sistema nervioso central, y cuando despertaban ya querían dar la vuelta, pero muchos de ellos caían y chocaban. Y entonces su primer invento de él fue los pantalones antichoc. Entonces en el momento de la gravedad, al estar bajando así con alta gravedad,
Entonces dejaba de circular sangre en el cerebro, pero se inflaban los pantalones y entonces bombeaban sangre al sistema nervioso y se mantenían conscientes. Ese fue su primer invento y a partir de eso él dijo, no, yo me retiro de la ingeniería, me dedico a estudiar medicina. Empezó a estudiar medicina, hizo el posgrado en anestesiología y después ese su mismo sistema para inflar y desinflar muy rápidamente lo aplicó para la ventilación mecánica y de esa manera nace el primero, ¿no? Yo tuve la oportunidad de pasar un curso en su casa de él, que él invitaba ya hace unos 20 años. Él es piloto aviador y nos recogía a cada uno en tal lugar y nos llevaba hasta su casa, que tenía un hidroavión, y ahí pasábamos una semana de clases y él lo pagaba todo absolutamente, ¿no? Y entonces seguimos utilizando equipos. Él ya ha fallecido, por supuesto. Seguimos utilizando equipos. Ya no es la empresa BIRT, ya es una empresa inglesa que ha comprado todos los patentes de esto, ¿no? Hablando de la depresión respiratoria y apnea, que es para nosotros el pan de cada día, paciente que entra con insuficiencia respiratoria, este doctor Colin E. Sullivan, aquí está, él es australiano, él trabajando sobre esto, dijo, yo voy a dedicarme a hacer un equipo que dé presión positiva continua, y entonces publica en Lancet 1981 el patente y la licencia del primer CPAP, ¿no? Y a partir de ahí, del 81, estamos hablando de que más de 40 años ya existe esto del CPAP. Otro de los grandes europeos, este francés, es Georges Boursignac, es un otro médico anestesiólogo francés, que yo me lo encontré en un congreso de anestesiología que fue en París y que tuve la oportunidad de asistir ya hace más de 20 años, y tenía Boursignac y tenía una valvulita de este tamaño. Yo me hice regalar una valvulita de esto y dije, vaya, ¿cómo funciona esto? Es realmente sencillo cómo puede trabajar con ese equipo CPAP. Ahora es una fábrica grandísima, hace ventiladores, hace equipos, pero todavía sigue siendo esto que era lo único que se colocaba al paciente, o a un tubo endotraqueal, hueco por dentro, pero con doble capa por donde pasaba el aire a presión, y es el famoso CPAP de Boursignac. El problema clínico claro, lo tuvieron en la mente, el prototipo viable, un socio industrial y a la adopción global. Ese finalmente es la lección que ellos nos han dejado, ¿no? Ya hablando de Latinoamérica, ¿quiénes han trabajado en esta interrelación, ¿no? Hay muchos, argentinos, chilenos, inclusive en México, pero uno de los grandes fue este doctor, Takaoka. Yo soy boliviano, los que me conocen, estudié medicina allá en Bolivia, y de Bolivia iban muchos a estudiar anestesiología en el Brasil y se traían el ventiladorcito y se traían un vaporizador de este tamañito, pequeño, y todos era, préstame el Takaoka, y esto era lo que había inventado él, era esto, ¿no? Un ventilador pequeñito que se lo colocaba una vez intubado al paciente. Aquí está todo el fundamento de esto. Se sigue produciendo porque es una fábrica enorme actualmente, y en el COVID sacaban este modelito de ventilador de bolsillo para los pacientes. Actualmente, por supuesto, ha crecido mucho. Ya hacen máquinas de anestesia, equipos para hospitalización totalmente digitalizados, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo por necesidad él estudió medicina, pero él quería ser ingeniero. Como su padre era médico, su padre le dijo, no, tú vas a estudiar medicina y vas a ser médico. Él quería ser ingeniero. Y entonces una vez que estudió anestesiología, dijo, me voy a dedicar a lo que yo quería realmente, y que a eso hay que hacer siempre en la vida. Finalmente uno es exitoso cuando lo que está haciendo le gusta y le agrada. Hay muchos artículos que han salido sobre esto. ¿Por qué es importante esto? Porque si ocurre en Latinoamérica, también ocurre en el mundo. Y ustedes vean estos artículos. He traído como 4 o 5 artículos nada más de revisión que han salido este año, ¿no? Dice, este es un artículo, el que sale en marzo de este año,
y dice la convergencia entre la innovación y los sistemas de salud desde el punto de vista industrial. Dice, esta convergencia tecnológica incluye tecnologías de información, inteligencia artificial, Internet de las cosas, biotecnología, nanotecnología, todo es eso lo que actualmente pues está de moda, para impulsar la innovación en medicina personalizada, diagnóstico inteligente y servicios integrados. Ustedes pónganlo a Mónica, a ChatGPT y pregúntenle, tengo esto y esto, ¿qué puedo inventar? Y él te lo va a decir. Y entonces ahora hay una gran cantidad de equipo que está saliendo, no necesariamente bien comprobado, ¿no? Dice, ¿cuáles son los hallazgos claves? Esta información digital es el eje de esta conexión, porque esto yo lo puedo mandar en tiempo real a cualquier lado en el mundo. Antes no se podía esto. Surgen, dice, 20 direccionales de innovación. Algunos ejemplos: medicina de precisión, que está de moda la palabra actualmente, la automatización clínica, biotecnologías avanzadas, salud digital, farmacología. Estas tendencias futuras son prevención, dispositivos inteligentes e integración. Casi todos ustedes deben de tener un reloj inteligente, un lente inteligente, anillos inteligentes, darle al paciente y el paciente está recibiendo la información de su organismo y el médico lo está recibiendo esa información. El futuro del sector de salud dependerá de cómo vamos a integrar esto con tecnología e innovación, pero siempre con ética y con humanismo. Aquí es donde vamos a tener un poco de problema, porque muchos de los empresarios hacen el invento, pero no necesariamente con el aval clínico, simplemente con el afán de ganar dinero, y entonces entran rápidamente al mercado. ¿Esto se da en México? Sí, se da en México. Miren, la soberanía tecnológica en terapia respiratoria de México. ¿Se acuerdan del COVID? En el COVID tuvimos el gran problema de que no había camas, no había en los hospitales, o habían los hospitales pero totalmente llenos. La medicina en México estaba completamente, y en el mundo estaba totalmente, estaba totalmente sobrepasada. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que el gobierno tuvo que comprar muchos ventiladores, se hicieron engaños, corrupción. Actualmente han debido escuchar, en estos días se han tenido que sacar ventiladores de los hospitales porque no están funcionando, porque era un permiso temporal simplemente por la crisis, pero definitivamente teníamos problemas. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces las empresas empezaron a construir. ¿Alguna de ellas ha trascendido a nivel mundial? No, pero definitivamente ya dimos esos pasos, porque la proximidad con los Estados Unidos, ¿qué nos hace? Que todo va a llegar de allá. Con los aviones llega todo de la China, todo de Japón, todo de Europa, y entonces ¿para qué inventamos otras cosas? Nadie hizo realmente el trabajo necesario para esto. Ahí tuvimos que hacerlo y había mucha gente que tuvo que trabajar en esto, ¿no? Y entonces nutrición, empresarios empezaron a trabajar sobre esto. Es importante, sí, porque es un paso inicial para poder nosotros de alguna manera tener esta nuestra soberanía tecnológica, ¿no? Por ejemplo, esta es una noticia que salió en México en el 2021 y era una torre de alto flujo. Aquí estaba haciendo la presentación y decía dispositivo mexicano de oxigenoterapia de alto flujo calentada y humidificada. Había muchas cosas, ¿se acuerdan? Había algunos inclusive que sacaban estos oxigenadores burbujeadores de peceras para poner en los pacientes, de todo, pero por supuesto sin un aval clínico. En un momento en el que la gente se está muriendo, pues todo se aceptaba, pero actualmente hay muchos problemas precisamente porque algunos se quisieron avivar en este tipo de situación, ¿no? Este tipo de equipos se utiliza todos los días, seguramente ustedes utilizan. ¿De dónde vienen? La mayoría vienen del extranjero, pero de alguna manera de nosotros y de los empresarios es que tenemos que trabajar para crecer en esto, ¿no? Innovación respiratoria mexicana más allá del ventilador. Miren, cuando llegaron el Bubble CPAP, pocos hospitales lo tenían, pero cuando uno realmente decía, bueno, el mecanismo es así, así,
muchos de los muchachos que nosotros teníamos en los hospitales, oiga doctor, yo lo puedo hacer así, así, y lo hacían. Y en los hospitales funcionaba, porque el principio físico es el mismo que el que hace a ese equipo de 20,000 pesos de este otro que ha hecho con los desechos, como ha sido acá, ¿no? Y entonces las cámaras espaciadoras, por ejemplo, estas cámaras espaciadoras que uno agarra, y esto viene de mucho tiempo atrás. Miren, este CEPAP dice diseño y evaluación de un sistema de presión positiva continua de las vías aéreas, y para algunos se les debe hacer conocido CEPAP, apoyo respiratorio. Y vean de qué fecha es esto, 1988. ¿Y quién está metido ahí? Un ingeniero y 2 doctores. Uno de los doctores, Javier Ramírez Acosta, fue de los primeros que aquí en México realmente empezó a construir equipo, diseñar equipo, y realmente se utilizaron en muchos hospitales en México. Pero dentro de esta unión entre lo que es las empresas y los médicos, no solamente es hacer el equipo, sino hay algunos que han trabajado además en hacer crecer nuestra profesión de terapia respiratoria académicamente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y este precisamente es uno de ellos, gente por muchos de nosotros conocido, por mí respetado, lo considero como si fuera uno de mis padres en todo lo que yo he aprendido. Son 3 generaciones en respiratorio. Él está aquí cuando ganaba su premio. Su papá, Abundio León, que es un pediatra, que es el primero que empezó a trabajar sobre problemas respiratorios. El doctor Héctor León Garza, neumólogo y trabajando en terapia respiratoria, impulsó la profesión y la educación en México y en Latinoamérica, y además como nexo de asociaciones internacionales. La MTR, yo fui presidente ahí, CLAPTER, yo actualmente soy presidente todavía, pertenezco al ARC, y esta nueva sociedad mundial que se ha establecido hace 2 semanas es la Asociación Internacional de Respiratory Care, y por invitación estamos algunas gentes, como 40 personas de todo el mundo. Yo tengo el honor de estar participando dentro de esto. Y la tercera generación, otro neumólogo salido del INER, Héctor León Molina. Su actividad es clínica y académica, da por aquí por allá pláticas. Es una empresa la que tiene él, Aerosol Medical System, y este es uno de sus equipos, pero tiene decenas de equipos de terapia respiratoria. Otro de los grandes dentro de esto es el doctor Ramírez, ¿no? Miren, el doctor Ramírez ya por los 80s produjo los primeros estimuladores y los para monitorear la relajación muscular. Es el primero que trajo todo lo que es la familia de las mascarillas laringias. Él construía los Bains, construía los inspirómetros incentivos. Actualmente ya es una nueva empresa grande, no solamente en los hospitales, sino ya se ha formado el Instituto de Ciencias en Medicina Respiratoria, legalmente constituida, y que va a empezar a trabajar, ya está funcional, pero los permisos van a terminar de salir en este año, ¿no? Tiene ISO 9000, tiene capacidad para hacer simulación avanzada, tiene capacidad para transmitir a 1000 personas en tiempo real, y tiene su auditorio y todo lo necesario actualmente, ¿no? Y esto es una cosa interesante. Miren, me lo encontré en el internet. Dice, después de más de 24 años de dedicarme a vender productos, o sea, no solamente están los que han inventado, sino con los que son dueños de esto. Dice, el fin de semana participé en un evento con mejores médicos referentes en ventilación mecánica. Estuve presente en el taller del modelo experimental, presencial en vivo, y escuché debates entre los expertos. Me hizo sentir como un capítulo del Dr. House, pero en un escenario real, y me recordó el por qué
me enamoré de esta industria desde hace muchos años y al cual he entregado mi compromiso, pasión por cada vez llegar a más personas por medio de mi mejor escuela, en este caso USIN, con mis mejores maestros. Mi padre Héctor Elizondo y mi hermano fueron los que se convirtieron en los que le enseñaron todo esto. Él está aquí trabajando con ellos y aquí está con nosotros, que es la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios. O sea, dentro de esta combinación hay algunos que hemos inventado, hay algunos que hemos estudiado, pero hay las empresas que, no siendo médicos, realmente se enamoran de esto, trabajan con nosotros y entonces podemos sacar mucho legado. Este es una del internet sacado de una doctora prestigiosa de aquí de México, del Instituto Nacional de Neurología, en que dice, se publicó hoy sobre cómo el liderazgo de todo esto de los dispositivos. Y ella comentaba lo siguiente, comentaba esto, salió ayer en la tarde, me gusta a mí leerla siempre, Maribel Ramírez, habla de salud y negocios y dice el auge de pymes en dispositivos médicos México y la búsqueda de su identidad. Dice todo esto, pero son muchos pequeñitos, muchos pelean entre ellos. Tenemos que hacer una mancomunidad para que ellos trabajen y hagan crecer la salud en México y que a nosotros realmente que trabajamos en cuestión de salud, esta interrelación sea mucho mejor, ¿no? Para el que quiera, ayer ha salido en el Financiero, es un artículo excepcional ese, ¿no? Les decía de que todo esto de la inteligencia artificial hace que salgan rápidamente los equipos. Aquí han salido un artículo de agosto de este año, pero dice, señores, si ustedes no lo estudian bien conjuntamente con los médicos y solamente buscar negocio, ¿qué van a ocurrir? Dice 182 retiros tempranos en la FDA el año pasado. Y si el año pasado en Estados Unidos más del 10% de los tuvieron que ser retirados, imagínense lo poco que nosotros producimos sin todos los estudios, todavía pudiera ser peor. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? El paciente, porque les vamos a poner equipos que no son adecuados, ¿no? La inteligencia artificial, políticas sanitarias, riesgos de dispositivos médicos basados en esto, ¿no? Lo que les decía, con la inteligencia artificial podemos producir mucho, pero muy rápido, pero no necesariamente aplicados clínicamente. ¿Quién los va a probar? Nosotros como personal de salud. No podemos colocarlos directamente al paciente, tenemos que tener áreas de simulación y es precisamente esa escuela que estamos creando, áreas de simulación para trabajar y poder aprobar este tipo de aparatos, ¿no? Dice, el futuro de la inteligencia artificial médica dependerá menos de su potencia técnica y más de la credibilidad ética y clínica con la que las empresas vayan implementando esto. Nosotros tenemos que vigilar que ellos lo que nos traen no sea simplemente cualquier aparatito como una novedad, ¿no? Y todo esto dentro de Estados Unidos se está estudiando mucho, porque en Estados Unidos, si aquí sale uno, salen allá 100, y en el mundo salen 1000 equipos. Y entonces dice, estos modelos acelerados de rediseños muchas veces de las ideas originales, tenemos que hacer una colaboración entre el personal de salud, los ingenieros biomédicos y las empresas para todo esto, ¿no? Porque el impacto es de que anualmente estas empresas van creciendo y creciendo, los startups que se llaman, ¿no? Los hospitales pueden transformarse en laboratorios vivos de innovación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dentro de los hospitales, no van a ser las secretarias ni los administrativos, nosotros somos los que tenemos que impulsar y tenemos que vigilar todo este crecimiento, ¿no? Hoy en el internet sale este artículo, octubre 28 del 25, dice cómo la tecnología médica está creciendo y es uno de los grandes entre los 10 del mundo, Siemens. La tecnología médica solo alcanza su verdadero potencial cuando quienes lo operan, nosotros, ustedes, cuentan con la formación, la confianza y las competencias necesarias. Si no hay esta compaginación entre ellos y nosotros, esto definitivamente va a ser un desastre y van a pagar los platos rotos el personal. ¿Hay en México control? Sí. Aquí está, por ejemplo, el AMIT, ahí está el Cetifarma,
está el COFEPRIS aquí al frente, está directamente. Ya es hora de capacitarlos a ellos para que su información que a nosotros nos van a proporcionar cada vez sea la más correcta. Yo muchas veces pregunto a alguien que viene y me trae algo y le digo, ¿y tú quién eres? Me dice, no, yo soy el representante de la empresa. No, ¿qué eres de profesión? Y no es nada médico, no es nada de ingeniería, y me viene a querer enseñar las cosas que él escuchó. No es correcto esto tenemos que modificarlo. El problema actual entonces es que produce confusión, desinformación y pérdida de confianza por parte de nosotros. Entonces tenemos que trabajar con ellos para enseñarles y que ellos nos enseñen, pero nos enseñen no dentro de los hospitales, sino nos enseñen en otros lugares. Necesitamos voces más creíbles en espacios informales, o sea, no dentro del hospital, y eso significa que debemos capacitarlos, ellos y también nosotros. Estos son dos, no voy a hablar mucho, pero todo está legislado por estos entes nacionales, en que, por ejemplo, 0 regalos, 0 comidas, no podemos pedirles que nos den pasajes para Acapulco. ¿Qué hacer ante una invitación? Hay pasos, hay fases para declinar, sí. ¿Qué se puede hacer o qué no se debe de hacer? Aquí les pongo simplemente, no lo voy a leer, absolutamente que sí y que no. Por ejemplo, a veces el otro día me dice, oye, me estoy yendo a la China. ¿Y cómo te estás yendo a la China? No, pues es que un laboratorio me está invitando para conocer su fábrica. No es correcto. Y todo esto ha salido, miren, en mayo del 2025. Este es del 2023, pero todo eso está penado por ley. Podemos tener multas en dinero y multas más grandes todavía. Y entonces ya casi terminando. ¿Qué caminos debemos de seguir? Una estrategia integral. Tenemos 2 vías, una cerrada, el desarrollo independiente, mala comunicación nos va a llevar al fracaso. En cambio, si nosotros nos formamos nuestro talento antes de comprar, conectar la innovación empresarial con la práctica clínica real, construir alianzas, vamos a tener éxito en esta relación. ¿Debe de haber indicadores? Sí, actualmente todo está medido, ¿no? ¿Qué acciones concretas en el personal de salud y el empresariado? El talento debe formarnos nosotros, hay indicadores, hay metas, hay impactos. La tecnología no puede ser que nos vendan equipos que después de un año ya no estén funcionando, por lo tanto debe haber indicadores. 90% de los equipos tienen que estar funcionando al año completamente, pero tenemos que reducir los equipos subutilizados. El impacto va a ser la inversión y los resultados, finalmente, ¿quién va a ganar? No solamente nosotros, no solamente los hospitales. El que va a ganar realmente de toda esta interacción, esta sinergia, son nuestros pacientes. Y esto, o sea, todo esto que es la Expo Médica, pues realmente es una cosa realmente cada vez que nos impresiona más. 350 empresas para este año, 30,000 visitantes, 250 ponencias, 300 horas de capacitación, derrama económica. ¿Para quiénes? Para todos, 202 millones de pesos. Enfoque con productos de registro sanitario, telemedicina, inteligencia artificial aplicada a la salud, y van a caminar aquí arriba y en los 3 pisos van a ver de todo. Pero en el ámbito respiratorio promueve la sinergia entre ellos y nosotros, favorece transferencia tecnológica, porque hay cosas que no conocemos y le digo, oye, ¿me lo puedes llevar al hospital? ¿Puedes venir a enseñarme? Espacio clave para fortalecer. O sea, este Medical Expo realmente creo que es un éxito para ellos y para nosotros. Sacarle provecho de esto realmente creo que es el objetivo que deberíamos tener siempre. Y entonces, la unión de la terapia respiratoria con las empresas. Estamos en estos días de fiesta porque la muerte también es una fiesta para el mexicano. Nosotros la evitamos como siendo personal de salud, pero también sabemos convivir con ella. ¿Qué puedo decir para terminar esta plática? El futuro de la atención respiratoria en México depende de esta sinergia. La ciencia del terapeuta y la tecnología de la empresa caminando juntos hacia la innovación, la calidad y la soberanía tecnológica en salud como buenos mexicanos que somos. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Alberto López por esta tan importante ponencia. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Duda? ¿Nadie? Bueno. En nombre de Medical Expo, hacemos entrega de este reconocimiento. Muchas gracias.